Es de Él, amén, en el nombre de Jesús. El diezmo del Señor, amén. Gloria sea a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios, por ahí, ya va por ahí la canasta. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Sabemos lo que hacemos cuando honramos a Dios, cuando traemos los diezmos al alfolí, cuando ofrendamos de nuestro corazón. Sabemos qué hay detrás de todo ello, amén. Sabemos los beneficios, sabemos en el nombre de Jesús que no es cualquier cosa, amén. Gloria sea a Dios por eso, amén. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Estamos de nuevo aquí en casa, amén. En el nombre de Jesús, contentos, alegres, porque el Señor es bueno, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, nuestra guía, nuestra luz, nuestra salvación. En el nombre de Jesús, nuestros mentores no están aquí, ellos ya vienen en camino y gloria a Dios por eso, amén. Contentos porque ellos pueden estar ahí, hermanos. Contentos porque ellos pueden exponerse a esa palabra, a esa verdad, esos hombres de Dios, esos hombres que conocen de Dios, en el nombre de Jesús, en el cual Dios los conectó a ellos y a nosotros, y gracias a Dios porque ellos pueden estar ahí. Estamos contentos por eso en el nombre de Jesús, amén. Gloria sea a Dios en el nombre de Jesús. Creo que hay clases, ¿verdad? Los niños pueden pasar a sus clases en el nombre de Jesús y nosotros nos quedamos aquí, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Casi se van toda la iglesia. Gloria sea a Dios. Por los jóvenes y los niños, amén. Gloria sea a Dios por los maestros que toman también ese tiempo para estar ahí en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por todos los que son una grande bendición, tienen parte aquí en el ministerio de ayudas, amén. Gloria sea a Dios por todo lo que ellos hacen en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios porque nosotros estamos aquí, hermano. Dios tiene un plan para esta noche, Dios tiene un propósito. Gracias a Dios no nos enfocamos quién no vino, quién no está. Gloria sea a Dios porque nosotros llegamos aquí. Gloria sea a Dios porque tenemos vida y salud para exponernos a su palabra. Siempre que estoy ahí, le digo, Padre, gracias porque estoy aquí. Gracias porque pude llegar, una victoria más en el nombre de Jesús. No nos enfocamos si nuestro hermano no vino, no sabemos las circunstancias, pero gloria a Dios que nosotros estamos aquí. Gloria a Dios por sus bondades, por sus misericordias para con ellos y para con nosotros también, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, le doy gracias a Dios por el honor que mis pastores me dan de estar aquí, al Señor, al Dios Todopoderoso, por el privilegio que Él me da de estar aquí. Yo le digo, Padre, gracias por confiar en nosotros. Habiendo tantos, Padre, tú has puesto tus ojos en nosotros, nos has mirado, has confiado en nosotros y estamos aquí, amén, para hacer la voluntad de Dios. Siempre cuando nuestros pastores nos dicen algo, pues decimos gloria a Dios, porque sabemos que es la voluntad de Dios, amén, y confiamos en el Espíritu. Confiamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos ponemos nerviosos porque el mayor está en nosotros y podemos hacer. Creemos que es fácil en Cristo Jesús. Podemos hacer lo que Él nos diga que hagamos en el nombre de Jesús. Y somos fieles en lo que se nos ha sido enseñado, en lo que nuestro pastor nos ha puesto, nos ha enseñado. Eso es lo que hacemos, amén. No venimos y nos paramos en este lugar y hablamos cosas que no se nos han enseñado. Somos fieles en el mensaje, permanecemos fieles, decimos lo mismo, continuamos diciendo lo mismo. Nuestros pastores van, ellos regresan y nosotros somos fieles a ese mensaje, amén, en el nombre de Jesús, al mensaje de la fe que se les ha sido confiado a ellos. Nosotros, sus ovejas, decimos lo mismo en el nombre de Jesús, amén. Y gloria sea a Dios por eso en el nombre de Jesús. Hermanos, pues en esta tarde vamos a continuar, antes de seguir adelante, gloria sea a Dios. Ella no es la primera vez que está con nosotros, ¿verdad? Gloria sea a Dios porque nos visita. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por su vida.
y creemos que el Señor siempre tiene un plan para todos los que llegamos a este lugar. Siempre Él tiene respuestas para nuestras vidas, soluciones. En el nombre de Jesús, cuando abrimos nuestro corazón, Él siempre nos habla. Salimos bendecidos de este lugar porque la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, es la que hace el trabajo en cada uno de nosotros. Amén. Y en esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Corintios 13. Amén. Gloria sea a Dios. Porque yo estaba en la cocina y por un momento vino un pensamiento, un buen pensamiento, amén, a mi vida. Y vino esto: si tu pastor te hablara otra vez y te dijera que estuvieras ahí. Y eso vino a mi mente, amén. Y dije, pues te voy a decir lo mismo, Padre. Voy a hablar lo mismo de lo que hablé el domingo. Y el pastor mandó un mensaje y estamos en la misma dirección. Digo, Padre, gracias porque escucho de ti, amén. Y hoy vamos a continuar hablando lo mismo, aprendiendo de lo mismo, amén. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, si somos humildes, cuando la palabra de Dios es expuesta en este lugar, si se nos repite lo mismo, hermanos, es Dios tan bueno cuando Él se toma el tiempo de hablarle a esa persona y decirle que hable lo mismo, que hable de la palabra, se nos enseñe lo mismo en la repetición de la palabra. Hermano, eso es glorioso, es maravilloso, nos hacemos más fuerte en ello, en el nombre de Jesús, amén. Gloria sea a Dios por ello. Corintios 14, amén, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea a Dios. Primera de Corintios 14, amén, en el nombre de Jesús. Esto ha sido de grande bendición para mi vida, hermanos. Y constantemente, antes de empezar el día, yo personalmente me tomo un tiempo en la palabra. Dios nos habla a todos y todos tenemos comunión con Dios. Y gloria sea a Dios. Pero antes de empezar el día, yo me tomo un tiempo para la palabra, para orar en el Espíritu. Y ese tiempo que yo tomo ese tiempo determinará cómo yo voy a enfrentar ese día, cómo yo voy a vivir ese día. En el nombre de Jesús, tomo un tiempo en la palabra, tomo un tiempo en la oración en el Espíritu. Circunstancias enfrentamos en nuestro diario vivir, pero nosotros estamos listos, amén. Por el tiempo que hemos tomado. ¿Por qué es tan importante poner primero a Dios en nuestras vidas? Debe ser lo primero. Yo siempre le digo a mi hermana, no puedo salir. Es más, si tengo que ir a la tienda por algo, por muy sencillo que sea, un galón de leche o lo que fuese, siempre tengo comunión con Dios. Porque si no tenemos cuidado con eso, el tiempo se nos va y a veces nos encontramos afanados, que limpiando o haciendo el quehacer de la casa, cuidando a nuestros hijos, y descuidamos ese tiempo y perdemos ese tiempo que debe ser el primero para Dios. Y antes, hermanos, de empezar el día, de hablar con mis hijas, de estar con mi esposo, hablar con él, yo oro en el Espíritu, hablo con Dios y eso me ha mantenido hasta el día de hoy. Desde que lo aprendí, lo he estado haciendo y eso me ha sido de grande bendición a mi vida. Cuando tengo que hablar con mis hijas, cuando tengo que hablar con mi esposo, circunstancias que se presenten, ya tengo la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios, lo que se nos ha sido enseñado, tomamos la palabra de Dios, oramos en el Espíritu. Hermanos, estamos fuertes para todo el día. Cualquier cosa que nosotros tengamos que enfrentar, hermanos, tenemos luz, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento para responder a las circunstancias, para cómo hablarle a nuestros hijos y estamos listos. Y gloria sea a Dios por eso, amén. Pero antes de seguir, vamos a ir a la palabra, amén, en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Dice en Corintios 14, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
¿Por qué es tan importante hablar en lenguas? Cuando entendamos esto en nuestro corazón, llamaba mi atención esta palabra que constantemente leemos y trae más luz, Dios, a nuestras vidas respecto a la misma palabra. Y llamaba mi atención aquí donde dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres. Si entendemos ese no y podemos comprender eso, hermano, le vamos a dar el valor debido a esta palabra. Dice, no hablamos a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué debe de ser tan importante para nosotros esto? La oración en el Espíritu. Porque es tan fácil que el Señor nos lo está diciendo, que no hablamos a los hombres. Y tenemos que tomar ventaja de ello. Cuando hablamos en lenguas, no estamos hablando al hermano, no estamos hablando a la persona, no estamos hablando a ninguna persona. Estamos hablando a Dios. Y es un lenguaje, hermano, divino del cielo que fue dado para nosotros los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Estamos retomando lo que vimos el domingo, hermano. En el nombre de Jesús. Y esto, hermano, debemos de tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Vamos a ir por partes, porque cuando estaba hoy en la mañana sentada en la sala y orando respecto a ello, respecto a lo que tenía que decir en esta tarde, y el Señor nos trae más luz acerca de otras escrituras. Yo le decía, oh Padre, gracias, gracias. El hablar en lenguas es un beneficio para nosotros. El hablar en lenguas es una armadura que Dios nos ha dado. El hablar en lenguas es como Dios nos ha capacitado, uno de sus beneficios que Dios nos dio. Dios nos ha dado muchos beneficios. Y el hablar en el Espíritu es uno de ellos. Es una de nuestras armaduras. Los hombres de Dios, con lo que Dios nos ha conectado, yo digo, Padre, gracias. Y valoro eso cuando los veo a ellos. Y digo, si ellos lo hacen, Padre, yo tengo que hacerlo también. Hermanos, recuerdo una vez que mi hermana me hablaba por teléfono y me comentaba una circunstancia de un hermano. Yo testifiqué aquí de allá de mi rancho. Yo lo conocí porque íbamos a la iglesia. Ellos todavía están ahí perseverando en la misma iglesia. Y ese hombre ya lo daban por muerto porque se había ahogado. Entonces mi hermana me habló y me decía, me compartía es que fíjese que pasó esta circunstancia, dice que no lo encuentran. Y yo, hermana, ¿sabe qué estaba haciendo? Orando en el Espíritu. Eso es lo que yo estaba haciendo y agarré la llamada de mi hermana. Pero es nuestro hermano en Cristo, nosotros lo conocemos muy bien. Entonces dices, no, está desaparecido, pero como muchas veces, gracias a Dios porque nosotros ya salimos de ahí, pensábamos que creíamos, ellos estaban según creyendo que él apareciera, pero ya estaban hasta listos con lo que lo iban a recibir ya haciendo la casita y todo para velarlo. Entonces hay muchas cosas que todavía el pueblo de Dios no sabe y donde Dios nos sacó y trajo esa luz a nosotros. Gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Y ellos estaban según creyendo. Entonces mi hermana me decía de él. Y en el momento que ella me hablaba y escuchaba yo, le digo, pues vamos a orar en el Espíritu. Hermanos, segundos oramos en el Espíritu. Y en el momento el Señor me dijo, envía a los santos ángeles. Ahora, por eso le digo, ¿por qué orar en el Espíritu? Porque nos conectamos con Dios directamente. Entonces, enviamos a los santos ángeles y eso fue lo que hicimos. Y dijimos, Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo, mi hermana y yo, y enviamos a los santos ángeles para que vayan y ayuden a ese hombre. Eso fue lo único lo que dijimos, porque ellos no creen en los ángeles y nosotros como creemos en ellos y recibimos esa ayuda, funciona para nosotros. Ellos, porque no han oído, porque no se les ha enseñado.
Pero gloria a Dios por lo que nosotros se nos ha enseñado aquí. Y lo enviamos a los santos ángeles. Y al otro día ese hombre lo localizaron. Ese hombre él testifica que él ya había perdido las esperanzas en el agua. Él clamaba a Dios por todo, con las formas que fuera. Y de repente dice que ahí en ese lugar, de una u otra manera, unos lancheros decidieron, ellos ya se iban y decidieron ir a dar una vuelta ahí. Y dice que movidos por algo, ellos fueron a dar una vuelta. Y así fue como encontraron a ese hombre. Y yo digo, Padre, yo sé en mi corazón que los santos ángeles, Padre, obraron, Señor. Yo lo sé en mi corazón. Yo lo sé, Padre, porque todos estaban allá angustiados. Y Dios en su misericordia nos ayuda, amén. Nos ayuda. Pero ellos, como nosotros, no que hayamos alcanzado todo, que ya sepamos todo, pero sabemos cómo orar, tenemos más ventaja por lo que se nos ha enseñado. Y recuerdo, pero mi atención en lo que quiero traer aquí es a la oración en el Espíritu. El Señor me dijo, eso hagan, envíen a los ángeles para que ayuden a este hombre. Y ese hombre fue ayudado. Y gloria sea a Dios, yo lo creo, que los santos ángeles lo ayudaron en el nombre de Jesús. Si asistieron a Jesús, ¿cómo no nosotros vamos a recibir la ayuda de los santos ángeles? Y gloria sea a Dios por eso. Pero la atención aquí, por el tema de esta noche es la oración en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces no sabemos cómo orar. Pero cuando oramos en el Espíritu, nos conectamos directamente con Dios. Y escuchamos de Dios. Oímos la voz de Dios cuando oramos en el Espíritu. Y eso ha sido de tan grande bendición para mi vida, hermanos. Todos los días, y Dios es mi testigo, Él lo sabe. Es mi pan, es mi estilo de vida. Tomo un tiempo para orar en el Espíritu. Circunstancias que, como le decía, se presentan, estoy lista. Porque circunstancias se presentarán en nuestra vida, pero más vale que nosotros estemos listos. Dios nos dejó todas las armas que nosotros tenemos que necesitar aquí en la tierra. Él nos capacitó. Él no nos dejó solo. Él nos dejó ayuda, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó tantas cosas para nosotros enfrentarnos y caminar en esta vida victoriosos por encima de toda circunstancia. Y gloria sea a Dios por la oración en el Espíritu con respecto a mi esposo, mis hijas, hermanos, como le comentaba la semana pasada, mi hermana me hablaba tenemos mucha comunicación con mi hermana, no para estar hablando de chismes, porque ella lo sabe, no hacemos eso en el nombre de Jesús. Y siempre cualquier cosa que nos tenemos que ayudarnos, nos estamos hablando y siendo una bendición una para la otra. Y yo teniendo comunión con mi Padre, con la palabra y leyendo un devocional, en el momento que yo dejé de hacer eso y me fui a la cama, en el momento que estaba orando en el Espíritu, recuerdo a mi hermano. Pero digo, Padre, gracias por la oración de él. Yo sé que la sensibilidad por el cual yo puedo escuchar de Dios y usted también, es por eso, por la oración en el Espíritu. Por eso nos hacemos tan sensibles a Dios. Digo, Padre, gracias, porque sé que por haber orado en el Espíritu, mi hermano vino a mi pensamiento, me recosté en la cama y digo, sí, Padre, invoco la sangre de Jesús. Yo no sé las circunstancias, invoco la sangre de Jesús a favor de mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús, a favor de él, en el nombre de Jesús, y lo bendigo. Padre, declaro que ninguna arma forjada en contra de él prosperará, Padre, en el nombre de Jesús. Y me acosté, y al otro día mi hermana me decía que estaba enfrentando temor, que el temor venía y que algo lo perseguía. Entonces, cuando ya supe eso, entonces le dije, vamos a tomar autoridad sobre eso en el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios por la oración en el Espíritu, porque el Espíritu va delante de las cosas, va delante de todas circunstancias. Hermanos, el Señor nos ha dicho en su palabra,
Dice, y que Él nos mostraría las cosas que habrán de venir. ¿Cómo vamos a saber nosotros las cosas que habrán de venir? Y Él nos habla concerniente a nuestras familias. Dios puede hablarnos también acerca de un hermano cuando nosotros perseveramos en la oración, en hacerle el bien a las personas. Dios podrá mostrar algo a usted de alguno de sus hermanos si a Él le place hacerlo en el nombre de Jesús, porque Dios conoce su corazón. Dios conoce la integridad de su corazón, Dios conoce la integridad de mi corazón y Él lo puede hacer, amén. Pero siempre nos hablará de nuestras familias primordialmente en el nombre de Jesús. Y gloria sea a Dios por eso, hermanos, por la oración en el Espíritu, en mi hogar. Yo no le voy a contar de otras cosas, sino de lo que es en mi familia, en mi hogar. La oración en el Espíritu, hermanos, circunstancias, cuando me enfoco en esto, porque es en nuestro diario vivir. Nosotras las esposas, hermanos, tenemos muchas oportunidades cuando nuestros esposos no nos dicen las palabras que nosotros esperábamos de ellos. Y tal vez nos dijeron una palabra, pero no nos lo dijeron en el tono que nos debieran decirnos. Porque estoy, hermanos, trabajando en esto, yo personalmente. Padre, gracias, porque muchas veces decimos palabras, están bien, pero no las decimos en amor, sino que a veces hablamos rápido y a veces hasta el tono de nuestra voz no debe de ser como lo dije, Padre. Padre, gracias porque tú me perdonas por eso. Sé que no estaba bien lo que dije, pero no era la forma en lo que lo tenía que decir. Y eso ha sido, yo sé que el Señor me ha hecho tan sensible a ello por la oración en el Espíritu. Yo lo sé en mi corazón, yo lo sé en mi espíritu que es por eso, en el nombre de Jesús. Pero como sabias esposas que somos, que ya hemos pasado tiempo en oración y teniendo comunión con Dios, respondemos con sabiduría y no tomamos en cuenta eso en el nombre de Jesús. Amén. Y gloria sea a Dios por eso. A mí es de grande bendición. Los esposos pueden hacer lo mismo. Si usted como esposo toma tiempo con la palabra, orando en el Espíritu, le aseguro que no le hablará a su esposa así. ¿Por qué? Porque usted está siendo sensible al Espíritu. Ha tenido comunión con Dios, ha pasado tiempo orando en el Espíritu y le va a ser fácil tratar a su esposa como Dios dice que se le debe tratar a la esposa, como un vaso frágil, teniendo cuidado de ella. Por la sensibilidad que vamos desarrollando cada día cuando nos exponemos a la palabra y oramos en el Espíritu. Y hermanos, esto es glorioso. ¿Por qué la vida del cristiano debe de ser gloriosa? Porque así Dios lo estableció, así Dios lo diseñó. Pero cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, es ahí donde enfrentamos problemas, circunstancias en la vida. Pero no debe de ser así. Y gloria sea a Dios por lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Ok, volviendo aquí, dice, el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Llévese eso en su corazón. Y cuando usted tome tiempo para orar en el Espíritu, dígale, Padre, te doy gracias por ese lenguaje del cielo que tú me has dado. Gracias por el honor, porque no lo tienen otros, sino tus hijos. Yo soy tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Y tomo un tiempo, Padre, para hablar contigo. Y usted toma un tiempo y esto se hace por fe en el nombre de Jesús. Así como recibió a Jesús como su Salvador, por fe, así mismo oramos por fe y oramos en el Espíritu. Abre su boca por fe
y empieza a orar en el Espíritu, en el nombre de Jesús, y habla con Dios y le dice, Mose, kende, lembre, costima, oh Padre, Mose, kele, en de pronto que esté malikente, onde brista aquí majole poste, en de bronco esté ma. Padre, es un lenguaje del cielo. Padre, gracias, porque sé que puedo hablar contigo directamente, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Oh Padre, te traigo a mi esposo, Padre. Oh Padre, no sé cómo orar específicamente en este instante, pero voy a orar en el Espíritu por mi esposo, por mi hija, por mi tía, Padre, en el nombre de Jesús. Lo hago por fe, Padre, y sé que recibo la ayuda del cielo, la respuesta. En bronce que en dele, en de poco, y esté que en bro, en di candele po, ese pongle, en trema coxtel, en brocoste, y en mongo telema. Oh Padre, te doy gracias por ello. Y lo hace por fe, en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermanos? El Señor traía a mi recuerdo la palabra de Dios, que dice que solo los violentos arrebatan el reino. Hermanos, la palabra de Dios dice también, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, no se trata de quién habla más fuerte, no se trata de quién lo hace más bonito, no, se trata de que usted tome ventaja de ello. De eso, no se trata de que yo soy mejor que el hermano, o usted mejor que... No se trata de ello. Hermano, esto es poderoso, esto es poder. La oración en el Espíritu. Muchas veces, tal vez en circunstancias nos ha pasado, no sabemos cómo hablarle a esa situación, pero con la sabiduría que se nos ha enseñado en este lugar, lo que se nos ha enseñado, vamos y tomamos un tiempo y oramos en lenguas. Tal vez en el instante no tenemos la respuesta, pero perseveramos en ello y la respuesta viene. La sabiduría del cielo viene cuando nosotros perseveramos en ello, en el nombre de Jesús. Y déjenme decirle que Dios siempre habla, siempre habla. Dice el reverendo Kenneth Copeland, en el momento tal vez no he recibido la respuesta en el momento, pero me quedo en ello y Dios habla siempre. Dios habla a mi vida siempre. Y gloria sea a Dios por eso. Tenemos que ser valientes en esto, hermano. En el nombre de Jesús, y no importándonos, que no nos importe, y ya quítese esa idea de su mente, porque ya se nos ha enseñado muchas cosas en este lugar, de todavía sentir como vergüenza. Cristo nos redimió de vergüenza, Cristo nos redimió de todo eso. No podemos seguir en lo mismo. Si por años a nosotros se nos ha enseñado esto, por años se nos ha dicho el orar en el Espíritu, el orar en lenguas. Gloria sea a Dios, porque se nos enseña y se nos enseña en este lugar. Pero tenemos que quitarnos esa mentalidad y ser determinados. ¿Sabe cómo vamos a hacer la diferencia? Sí, determinados. En nuestro caminar cristiano tenemos que determinar. ¿Por qué muchas veces nosotros decimos o decíamos, ¿por qué esta persona aquí y tan pronto? ¿Por qué así? Porque esa persona se enfocó en esa situación, en lo que él quiso, y por eso se ha hecho hábil. Y si nosotros perseveramos en ello, nos hacemos hábiles en ello. Hermanos, es tan preciosa la oración en el Espíritu. Todas circunstancias, la mayoría de las circunstancias, yo he salido adelante a causa de lo que se nos ha enseñado la oración en el Espíritu. La última vez que tuvo la cirugía mi esposo, algo después de que lo operaron, un punto ahí se desamarró. Y entonces le dije, Padre, ¿qué respecto a esto? ¿Qué pasó aquí, Padre, en el nombre de Jesús? Y yo le dije a mi esposo, tienes que ir al médico. Porque, hermanos, el hecho de que seamos cristianos no tenemos que irnos. Nosotros sabemos, por eso le digo que es tan importante orar. Le digo, tiene que ir al doctor para que le cheque ahí. Y sí, ellos vieron que un punto se le había desamarrado. Entonces, cuando ya hicimos la cita para
y él hizo la cita para que se le fuera arreglado ahí. Le dije, Padre, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hacer aquí? Y me fui a la sala, hermanos. El Señor no me dijo, haz esto o di esto. Solo adoré a Dios y nos fuimos al hospital. Dijeron, esto va a tomar 45 minutos para volverle a abrir porque fue por encima de la piel y eso es lo que se va a llevar el tiempo, 45 minutos. Hermanos, con lo que se nos estaba enseñando ese tiempo, vino a mi corazón adorar a Dios. Nos sentamos ahí en la sala, en lo que lo llamaban a Él. Padre, te alabo y te bendigo por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. Hermanos, yo gozándome ahí, adorando a Dios. Y tardaron más en todo lo que hacen los médicos y en todo eso, en anestesiarlo y todo eso. Y hermanos, Dios es tan precioso. Dice, yo me fui porque fui a ver a las niñas a la escuela, era casi el mismo tiempo. Y digo, pues regreso en 1 hora, porque, bueno, y me fui. Y cuando yo regresé, mi esposo ya estaba ahí en el cuarto de recuperación. Y me dice el doctor, no, dice, es que fue tan fácil, fueron 15 minutos, dicen, hacer lo que teníamos que hacer. Y gloria sea a Dios, hermanos, porque Dios no me dijo, mira, haz esto. Yo solo adoré a Dios. El Señor no me dijo, tienes que declarar esto. No, solo hice lo que Dios puso en mi corazón. Lo adoré, estuvimos tranquilos en la sala y gloria sea a Dios. Pero gracias a Dios por lo que se nos ha enseñado aquí. Gloria sea a Dios, había paz en mi corazón. El Señor no me dijo, toma tiempo y ora en lenguas. No, simplemente fuimos y el Señor tiene cuidado de mi esposo, como siempre lo ha tenido y tendrá siempre en el nombre de Jesús. Y eso fue tan fácil. Y recuerdo que dije, Padre, gracias, porque esto es fácil en el nombre de Jesús. Y simplemente así fue, fácil en el nombre de Jesús. Pero hermanos, volviendo al tema, desarrollamos la sensibilidad del Espíritu cuando hacemos esto. Nos hacemos tan sensibles a la voz del Espíritu cuando hablamos en lenguas. Circunstancias que enfrentamos en nuestro diario vivir, sabremos cómo responder, sabremos qué decir, porque hemos pasado tiempo con el Señor, hemos pasado tiempo con Él, teniendo comunión con Él. Cuando su recuperación de mi esposo, yo hablaba la palabra, Padre, gracias, gracias, y me mantenía haciendo lo mismo. Y no me estoy figurando ideas en mi mente cómo yo lo voy a hacer o cómo Dios va a hacer las cosas. A veces, hermanos, figuramos cosas en nuestra mente y ¿sabe qué lo queríamos de hacer? Mejor orar en el Espíritu en vez de que esos pensamientos cavilen en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque cuando oramos en el Espíritu trae claridad, trae luz a nuestras vidas. La claridad viene cuando usted y yo oramos en el Espíritu. Yo sé por qué se lo digo, porque es la verdad. Oramos en el Espíritu, tomamos tiempo respecto a las circunstancias o al hogar y la luz viene, la claridad, la paz viene. A veces pensamientos están bombardeando nuestra mente y mejor pasemos un tiempo orando en el Espíritu y usted podrá disfrutar la paz en su mente cuando tome ese tiempo. Yo sé por qué se lo digo. Enfrentado circunstancias y Padre, tomo tiempo para orar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. La paz viene a mi mente. ¿Por qué? Porque estoy conectada con el mismo Dios, con el más que suficiente. ¿Y sabe qué? La vida de Dios viene a mi mente. La paz viene a mi mente. La paz de Dios viene a mi mente porque estoy conectada con Dios. Estoy oyendo de Dios. Y gloria sea a Dios por eso, amén. Dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Los misterios no son para Dios, sino para nosotros, amén. Hablamos misterios. Dios nos está entendiendo claramente cuando nosotros oramos en el Espíritu, como se nos ha enseñado aquí. Gloria sea a Dios. Y Dios, aleluya, gracias a Dios por esto, hermano. Yo le doy tanto valor a esto porque mi vida ha dependido de ellos, mi familia.
que sé que si yo no lo hubiese agarrado o no hubiese respondido como debemos de responder respecto a ello, nos hubiéramos quedado en las circunstancias. Mi hogar no estuviera si no hubiese yo orado por antes de que la circunstancia llegara. Yo estaba lista, porque guiada por el Espíritu sin saber lo que hasta el día de hoy sabemos, tomaba tiempo para orar en el Espíritu, por mi hogar, por mi matrimonio. Y he enfrentado circunstancias en mi matrimonio, pero no nos hemos quedado hundidos ahí en las circunstancias. Hemos salido adelante, nos hemos puesto por encima de las circunstancias, por obedecer a Dios, por hacer lo que se me ha enseñado, por practicar lo que se nos ha enseñado aquí en el nombre de Jesús, y he sabido cómo responder, no quedarme ahí en la circunstancia. Le digo, Padre, gracias porque tengo luz, porque sé cómo responder en esta situación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios, dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto es tan importante. Somos edificados cuando oramos en lengua extraña, a sí mismo nos edificamos. Ahora, hermano, para usted ser edificado, usted tiene que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. ¿Cómo me edifico yo? Haciéndolo yo, practicándolo yo. Ni mi esposo hará mi parte, ni yo haré su parte de mi esposo. Esto es personal, entre Dios. Tenemos que hacerlo personalmente y perseverar en ello, en el nombre de Jesús. Hermanos, mire, cuando nosotros vamos a un trabajo y regresamos, hermanos, ¿cómo se nos ha enseñado? Tome tiempo. Mi pastor dice, cuando él regresaba de su trabajo, él tomaba un tiempo y se recostaba y oraba en el Espíritu, y él recibía frescura, él recibía luz, él se fortalecía. ¿Por qué? Porque Dios no está mintiendo en su palabra. Y nosotros muchas veces, hermanos, tenemos que tomar en serio esto. Más los varones que pasan tanto tiempo en el trabajo, van al trabajo, están horas ahí en el trabajo. Tome ventaja de ello. Ore en el Espíritu. Tome un tiempo orando en el Espíritu y la frescura vendrá. Usted se fortalecerá. Cuando usted venga, cruce esas puertas, usted vendrá fortalecido. Usted vendrá fresco en su mente para recibir la palabra de Dios. Usted tendrá claridad. ¿Por qué? Porque tomó tiempo para orar en el Espíritu. Y cuando viene a este lugar, a usted le es fácil al recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por hacer eso, por tomar tiempo en la oración en el Espíritu. Pero a veces, hermanos, se ve, como dice mi pastor, lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Hermanos, yo me paro en este lugar, hablo la palabra con toda seguridad y con el denuedo que Dios nos da, y gracias a Dios por ello. Pero hermanos, como dice mi pastor, uno ve aquí de todo, pero no nos enfocamos en eso, sino en nosotros hablamos y deseamos, amén, con nuestro corazón que tomemos eso. Por eso se nos enseña, amén, para que nosotros lo tomemos en el nombre de Jesús y seamos fortalecidos. Otra traducción dice que nos recargamos a sí mismos. A sí mismos nos recargamos. En el Espíritu nos recargamos. Somos recargados cuando oramos en el Espíritu. Y gloria sea a Dios por eso. Pero si usted no lo hace, no será recargado. Como una batería. Y eso es tan precioso, hermanos. Si usted se da cuenta, gloria sea a Dios, cuando algún juguete de un niño o un aparato de nosotros ya se va descargando, va siendo más débil. Y eso debe de llamar nuestra atención. Y me recuerdo a los juguetes de mis hijas. Cada vez es el volumen más débil y más débil hasta que ¡pum!, se acabó. Se acabó la batería y nosotros no debemos de permitir eso, amén. Porque necesitamos la fortaleza del cielo, de lo alto, de su presencia, y la oración en el Espíritu es del cielo. Dios nos lo ha dado a nosotros para su iglesia.
y debemos de tomar ventaja en ello. Y gloria sea a Dios por ello, amén, en el nombre de Jesús. Entonces debemos de recargarnos, hermanos, antes de irnos a su trabajo. Usted debe de recargarse, tomar tiempo en la oración, en el Espíritu. Dios lo sabe cuando usted lo hace. Dios sabe si usted lo está haciendo. Nadie de nosotros que nos paramos aquí venimos a condenar a nadie, porque no es para eso la palabra, en el nombre de Jesús. Pero es tan importante, hermanos. Vamos a nuestro trabajo y vamos fuertes. Regresamos de nuestro trabajo y regresamos fuertes. Por ese tiempo que tomamos orando en el Espíritu, nos recargamos a sí mismos. Nos recargamos, tomamos la energía del cielo, de lo alto, de su presencia, cuando lo hacemos. Nosotros las mamás, cuando nosotros todos los días tenemos que estar con nuestros niños, para nosotros no hay vacaciones porque todos los días ellos van a la escuela y nosotros nos tenemos que parar. Y yo lo sé, porque, hermanos, sin la oración en el Espíritu, la fortaleza que requiere en nuestros cuerpos para todo el día, si no lo hacemos, nos vamos a encontrar débiles. Dice la palabra de Dios que nos edificamos. Somos edificados y nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, y yo lo he visto, como eso, hermanos, me mantiene firme, me mantiene fuerte en mi espíritu, que mi espíritu afecta a todo mi ser. En el nombre de Jesús, mi espíritu afecta mi mente, porque realmente la vida de Dios viene de adentro hacia afuera para con nosotros. Y somos afectados así. ¿Pero qué si no lo hacemos? Va a ser todo lo contrario. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios porque se nos ha enseñado esto. Amén. En el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Judas 1:20. En el nombre de Jesús. Y gracias a Dios, hermanos. Por esto. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero vosotros, nos está hablando a nosotros, amén, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Aquí se nos dice que oremos en el Espíritu Santo, orando, vosotros amados, orando, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Sabe, hermano? Cuando usted toma una escritura de la palabra de Dios, de sanidad, acerca de finanzas, de lo que Dios le esté guiando a leer, usted puede leer la palabra de Dios y después orar en el Espíritu. Dice que somos edificados y nos hacemos fuertes en ellos. Esa palabra nos hacemos, nuestra fe viene a ser más fuerte en esa palabra. ¿Por qué? Porque nos expusimos a la palabra, tomamos tiempo en el Espíritu y así es como debe de ser. Así es como Dios espera de nosotros que nosotros lo hagamos. Gloria sea a Dios, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre. Dios es tan bueno, hermanos. Él no nos dejó solos. Él nos dejó toda la armadura, todas las armas que nosotros necesitamos mientras estemos aquí en la tierra. Hermanos, mucha gente está confundida. Mucha gente no sabe qué hacer en las circunstancias. La gente, aún cristianos, no saben qué hacer. Yo sé por qué se lo digo. Yo crecí ahí donde no se nos enseñaba esto y no sabíamos qué hacer. Nos poníamos a llorar, la preocupación, éramos los número uno para preocuparnos. Éramos, como dice el reverendo Ken Hagin, que su mamá era la mejor para preocuparse. Y eso se le pasó a él, pero él por la luz
la revelación de la palabra, él determinó que no se preocuparía por la revelación de la palabra que él recibió, y no afanarse. Hermanos, pero así vivía yo antes, preocupada antes de conocer esta verdad, sin saber qué hacer, puro llorar, puro lamentarnos. Pero ¿qué cuando enfrentamos una circunstancia? Tenemos la sabiduría de Dios, sabemos qué hacer, amén, en el nombre de Jesús. Y sabemos cómo responder en el nombre de Jesús, amén. Mucha gente, como le decía, aún hijos de Dios no saben qué hacer porque ellos desconocen esto. Y gracias a Dios por lo que nuestro pastor nos ha enseñado, amén. Las personas, los hijos de Dios están angustiados. Los hijos de Dios no saben qué hacer, cómo responder, pero nosotros sí sabemos cómo responder. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Y no porque yo lo sepa todo, no. Sé que no lo sé todo. Usted casi nunca, y mi pastor se lo dirá a usted. Sé que él se lo dirá a usted un día. Él lo sabe. Yo no traigo problemas a mi pastor. No vengo, pastor, esta circunstancia, y ¿qué puedo hacer? Ahora bien, si tenemos que venir a nuestro pastor, con toda libertad vengamos, amén. No estoy diciendo que no venga, no haga eso. Si necesitamos ayuda pastoral, venga y hable con su pastor y sea humilde y venga con un corazón abierto a recibir lo que mi pastor le va a decir de Dios. Y no venga a ponerles lo que usted piensa a él, porque entonces usted no va a recibir. Entonces usted no quiere ayuda. Amén. Pero, hermanos, gloria sea a Dios, con la ayuda de Dios y con lo que he aprendido, toda circunstancia que he enfrentado, la he enfrentado con la palabra, con lo que mi padre espiritual y mi madre espiritual me han enseñado, y he salido adelante. Yo determiné en mi vida personalmente no traerle problemas a mi pastor. Yo determiné personalmente poner atención cuando mi pastor enseña aquí. Yo lo determiné y dije, Padre, una vez leyendo un libro acerca de honra y recompensa, me bendijo algo que decía ese hombre ahí, de siempre llevar soluciones. Ahora con esto no estoy diciendo que yo no he necesitado ayuda de mi pastor. Siempre que vengo aquí recibo de mi pastor. Siempre que vengo aquí me expongo a la unción pastoral. Pero he sabido cómo responder. Y yo me bendijo algo de ese libro. Dice, siempre a mis líderes espirituales, decía ese hombre, llevar soluciones. Vengo delante de mi pastor y le digo, pastor, esta circunstancia enfrentamos. Pero ¿sabe qué? Nunca me he quedado ahí en la circunstancia. Digo, pero mire, pastor, gracias a Dios esto resultó así y así, Dios obró así. ¿Se da cuenta? Como repito, no que yo ya lo haya alcanzado todo, no, pero en circunstancias que he enfrentado, Dios me ha ayudado a salir adelante. Practicando, haciendo lo que mis pastores nos han enseñado. Y Dios lo sabe, Él es mi testigo. A veces, cuando estuve enfrentando circunstancias en este año, en mi matrimonio, venía pensamientos, ven de tu pastor, pero yo sabía en mi corazón, en mi espíritu, yo sabía que esto no era de asunto de pastor. ¿Por qué? Porque era yo en mi espíritu sabía que era un problema simplemente de carácter en el hogar. ¿Y qué? ¿Sabe qué me iba a decir mi pastor cuando yo viniera aquí? Hermana, está practicando lo que yo le dije, caminar en amor, sujete su carne, deje fluir los frutos del espíritu. Hermanos, porque yo sabía que era un problema acerca de carácter, yo lo sabía. Entonces, eso demuestra que yo no estoy poniendo atención, ni estoy siendo una buena discípula cuando mi pastor se para aquí a enseñarnos. Ahora, como le digo, hermanos, si necesitamos ayuda de nuestro pastor,
vengamos a Él. Mi pastor es un real pastor, hermano. Él es tan paciente, Él es tan amoroso. Ellos son tan pacientes, misericordiosos con nosotros, hermanos. Pero hay cosas que no tenemos que venir aquí con nuestro pastor. Si hacemos lo que Él nos ha enseñado, si oramos en el Espíritu, si pasamos tiempo orando en el Espíritu, vamos a escuchar de Dios. Si usted no está orando, no va a escuchar de Dios. Esto es verdad. En el nombre de Jesús. Jesús tenía comunión con el Padre y Él decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y lo que escucho decir al Padre, eso digo. Jesús nunca hizo algo que no escuchaba del Padre. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Amén. En el nombre de Jesús. Volviendo a ese tema, yo lo determiné en mi corazón. No venir a traerle problemas a mi pastor. Siempre, Padre, traerle a mi pastor soluciones. Pastor, enfrenté esta circunstancia, pero Dios, mire, orando en el Espíritu o adorando a Dios, salí de esta circunstancia. El año pasado, yo no hablé respecto a eso y la policía detuvo a mi esposo y mi esposo me habló como a las 2, 3 de la mañana y yo acababa, fue un viernes y él me llamó y me dice, pues es que ya me llevan para guardarlo, para pasar una noche. Allá. Hermano, gracias a Dios por lo que se nos ha enseñado, a no preocuparnos. ¿Y sabe qué le dije? Y dije, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres tan bueno. Me acosté, me habló. Hermano, yo no me he preocupado cuando me han dicho noticias del hospital. Dios es tan maravilloso. He venido desarrollando eso poco a poco, haciéndome hábil en esto, porque sé que me voy a hundir yo sola si doy cabida a eso. Entonces, no Dios ni los problemas, yo. Entonces, me postré y le dije, Señor, no me voy a preocupar por esta situación en el nombre de Jesús. Y ya luego mi esposo al otro día me habló y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí yo estaba orando. Hermano, no seas hombre, Dios es bueno, así es como Dios nos ha mandado a vivir. Y me dice, que quieren para dejarme ir $1,500 o $1,600. Y yo lo escuché a mi esposo. Y dice, y ahorita le voy a hablar a un amigo. Y ok, le dije, háblale, está bien. Y él se comunicó con él. Y le dije, Padre, no, dije, diablo, yo no voy a financiar esto. No lo voy a financiar en el nombre de Jesús. Para empezar, yo no tenía ese dinero. Dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo no voy a usar mi dinero para esta situación. En el nombre de Jesús. Y Dios es tan fiel, hermanos, cuando conocemos de su palabra y nos paramos firmes en su verdad. Y allá le hablaron a su patrón, yo no le hablé, le habló su compañero de trabajo de mi esposo y que mi esposo lo había parado la policía y que lo tenían allá detenido. Y él respondió. Yo dije, Padre, personas han sido ungidas para ayudar a mi esposo. Gloria a Dios. Hermano, ese hombre respondió como que mi esposo hubiera sido su familia. Pero ¿cómo? Allá va ese hombre al otro día como a las 9 de la mañana. Allá viene mi esposo para afuera. Él pagó eso. Él lo pagó. Pero alabado sea Dios, hermanos, por lo que hemos aprendido. Yo no me preocupé. Yo estuve tranquila, en paz. Y yo no financié eso porque yo no lo iba a financiar. Porque eso podría servir para otras cosas. Para hacer una bendición a la obra de Dios. O para comprarme algo, para bendecir a alguien, comprarme un par de zapatos. Pero yo no iba a hacer eso. Y gloria sea a Dios, hermanos, por lo que hemos aprendido en este lugar.
hermano, en paz, tranquila, siempre orando en el Espíritu, y Dios usó a alguien para irle a ayudar. Amén. Y bendigo a esa persona. Porque a veces ni su propia familia va a responder por usted. Pero Dios es bueno. Personas han sido ungidas para ayudarnos. Y si lo hablamos constantemente, lo declaramos, va a funcionar para usted y para mí. Y yo constantemente lo digo, que personas han sido ungidas para ayudarme en el nombre de Jesús. Pero volviendo al tema de la oración en el Espíritu, es tan importante esto, hermano. Es la mera vida de Dios, del cielo. Cuando usted hace esto, somos edificados, somos fortalecidos, Dios nos lleva adelante la circunstancia. A veces viene esa carga de oración y usted dice, pues no entiendo, no necesita entender, nomás obedezca al Espíritu y póngase a orar en el Espíritu. Y cuando la circunstancia viene, usted está listo. Nosotros sabemos cómo responder y respondemos específicamente como debemos de responder en el nombre de Jesús. Hermanos, yo estoy muy agradecida con Dios por esto. Y el Señor me llevaba a esta escritura respecto a este tema. Vamos a Corintios. Ok. A Corintios 10. Segunda de Corintios 10. 10:3. Amén. En el nombre de Jesús. Nosotros no estamos solos. Nosotros hemos sido capacitados. Dios nos dejó toda la armadura. Y una de ellas es la oración en el Espíritu. Así es como Dios traía en mi atención a esta palabra. ¿Me? Dice, y está ahí, ¿verdad? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La oración en el Espíritu es nuestra arma. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La oración en el Espíritu es poderosa. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, dice, volviendo al 3, donde dice, porque aunque andamos en la carne, nosotros estamos aquí, en la carne, ¿verdad? Pero en la carne no militamos según la carne. Nuestro estilo de vida no es caminar en la carne. Nuestro estilo de vida debe ser caminar en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu es parte de ello. Es nuestra arma. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros oramos en el Espíritu, hablamos con Dios, nos conectamos con Dios y recibimos sabiduría del cielo. Amén. Mientras otras personas no saben qué hacer, nosotros sabemos qué hacer. A causa de ello, de la oración en el Espíritu. Y no estamos, mire, a veces debemos de tomar más tiempo en orar en el Espíritu y no estar hable y hable y hable, porque muchas veces la circunstancia, en la presión, hablamos cosas que no debemos de hablar. Y nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado. Y tenemos que tener cuidado. Mejor tomemos tiempo para la oración en el Espíritu, en hablar en lenguas y recibiremos sabiduría, respuestas del cielo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo glorioso de esto? Que son respuestas específicas que dan en donde debemos de dar, en el blanco. Cuando oramos en el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Y el Señor traía mi atención a esta escritura. Le digo, sí, Padre. Y me decía, recibes la vida de Dios cuando oras en el Espíritu. La misma sabiduría de Dios, la clase de Dios, la clase de vida de Dios te es impartida cuando tú oras en el Espíritu. Es verdad, porque usted está escuchando de Dios. Cuando usted hace eso, cuando usted practica eso, cuando lo practicamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, hablamos con Dios, le exponemos, Padre, esta es la situación, Padre, no sé cómo orar, pero tu palabra dice que he de pedir como conviene, no lo sé, y voy
y me pongo a orar en el Espíritu por fe. Muchas veces su mente le va a decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿O qué estás hablando? Y usted le dice a su mente, te callas porque estoy hablando con Dios. Punto. Y nos quedamos firmes en ello, perseveramos en ello. En el nombre de Jesús. Hermanos, esto es vital para nuestro diario vivir. Nuestras familias están lejos. Nosotros no los vemos cada semana, no tenemos comunión con ellos siempre. Y esto debe de nosotros, debemos de perseverar en esto con respecto a nuestras familias, porque no sabemos qué están haciendo, no sabemos cómo se están conduciendo, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él lo sabe. Y cuando oramos en el Espíritu, oramos la perfecta voluntad de Dios para con ellos. Oramos la perfecta voluntad de Dios para con ellos. Yo de la forma que oro por mi madre, por mi familia, por los que están lejos, en el nombre de Jesús. Y Dios es tan bueno, hermanos. Como le digo, la oración en el Espíritu trae claridad, trae respuestas específicas a nuestras vidas. En vez de nosotros estar cavilando en nuestra mente, mejor tomemos tiempo en orar en el Espíritu y recibiremos las respuestas específicas para la circunstancia en el nombre de Jesús. Y no debemos dejar de que nuestra mente vaya y vaya y vaya. Y en vez de permitir que nuestra mente vaya, mejor corramos a orar en lenguas, a orar en el Espíritu. Y verá que tendremos claridad respecto al asunto. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esto es glorioso, no es aburrido. Persevere en la oración en el Espíritu. En la perseverancia está el poder. Se nos ha dicho aquí, en la perseverancia está el poder. Perseveramos en ello, lo hacemos por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos. Luego hacemos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Y gloria sea a Dios por ello. En el nombre de Jesús, pero perseveramos en ellos, perseveramos lo que da. Mire, muchas veces usted no va a sentir nada, lo va a hacer por fe, lo hacemos por fe en el nombre de Jesús y perseveramos en ello. Y le dice al diablo, le dice a su mente, te callas porque yo estoy hablando con Dios. La palabra de Dios dice que el que habla en lenguas habla con Dios y punto. Y usted habla en el Espíritu y empieza remo conde remos tele quembro conte iste quembra conde quinda en el boco en el broco iste quila monguete. Oh Padre, gracias por ese lenguaje. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Padre, porque tengo claridad respecto a este asunto, respecto a mi hijo, respecto a mi madre. Padre, gracias porque sé que puedo orar la perfecta voluntad para con mi padre, para con mi madre, en su cuerpo, Padre. Desconozco la situación en su cuerpo, yo no sé lo que está pasando, pero el Espíritu sí lo sabe. En el nombre de Jesús. Y gloria a Dios. Y oramos y lo hacemos en fe. En el nombre de Jesús. Y funciona en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios por eso, hermanos. En el nombre de Jesús. Edifiquémonos en vuestra santísima fe. Edifiquémonos todos los días en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en el nombre de Jesús. Recuerdo una circunstancia que enfrentamos con mi hermano, yo permanecí orando en el Espíritu, y ahí permanecimos. Y Dios es bueno, hermano. Dios nos ayuda, Dios nos envía ayuda de muchas formas a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y me dice mi hermana, Dios la sacó de esa circunstancia, pero me dice ella, pero todos los días, dice, continúo haciendo, dice, aplico la sangre de Jesús, oro en el Espíritu, dice, ahí me ve a mí, dice, orando en el Espíritu, en el cuarto de mi hijo, dice, gloria a Dios, porque más vale que lo hagamos, porque el diablo vendrá y vendrá con toda su fuerza, se lo digo porque así es. El diablo no anda viendo edades, el diablo no anda viendo cuántos años lleva usted aquí con el pastor Rafael Hernández, donde le enseñan de fe, siempre no. El diablo vendrá y vendrá con las circunstancias y más vale que nosotros sepamos cómo responder en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios es bueno, Dios es glorioso. Él no nos ha dicho que no vamos a enfrentar circunstancias en esta vida. Él nos dijo claramente que enfrentaríamos circunstancias.
pero que confiáramos en Él, en su palabra. Y cuando ore en el Espíritu, descanse en Dios. Diga, Padre, te doy gracias, creo que recibo la respuesta del cielo. Creo que he orado tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, respecto a mi hijo, respecto a mi mamá. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y por fe damos gracias cuando terminamos de orar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios por lo que hasta el día de hoy he aprendido. Hermanos, Dios es tan bueno y ha hablado en mi corazón de esto, de cómo muchas personas se han ido de este lugar donde tenían a su pastor que el Dios había dado para ellos. Y digo, Padre, si hubiesen tomado tiempo orando en el Espíritu, hubieran tenido claridad respecto a esta situación. Ellos hubieran tenido claridad y hubieran podido ver que no estaba correcto lo que estaban haciendo. Pero ¿qué significa eso? Que no toman tiempo para orar en el Espíritu. No están haciéndolo, no hicieron lo que su mentor les dijo. No hicieron lo que su pastor les dijo. Y por eso no practicaron la palabra que su pastor les dijo. Y por eso el diablo vino y lo sacó. Porque el diablo lo que quería era separarlo, sacarlo. Y lo obtuvo porque muchos de ellos no están aquí. Pero el Señor traía mi atención respecto a ellos. Si hubieran tomado tiempo a orar en el Espíritu, si hubieran orado en el Espíritu, hablar con Dios, hubieran escuchado de Dios. Porque Dios no me habla solo a mí, Dios le habla a todos. Pero no todos lo estamos haciendo, no todos lo estamos practicando, no todos venimos con un corazón humilde. Y a veces la mente, como nuestro pastor dice, a veces el mismo diablo se está hablando ahí, que lo dice por ti, que lo dice. No, tenemos que venir con un corazón humilde, abierto y recibir lo que el Señor va a hablar a través de nuestro pastor o de nuestra pastora en el nombre de Jesús, y recibir la ayuda que necesitamos para ese día e irnos con la respuesta. Pero eso era lo que el Señor hablaba a mi corazón. Si esas personas hubieran orado en el Espíritu, hubieran tenido claridad, no hubieran sido confundidas. Es parte de su victoria, no digo que todo, pero sí, si hubiesen tomado tiempo para orar, tomar en una escritura que se nos repite constantemente, que no nos dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ya la luz a mi vida llegó, tengo luz respecto a ello y por eso estoy aquí. Y por eso estoy enfrente de ustedes, porque hasta el día de hoy he permanecido ante las circunstancias, ante las situaciones, pero he estado fiel aquí, gracias a Dios. Y gracias a Dios, a nuestros pastores, a lo que ellos nos han enseñado, y esa palabra nos ha sacado adelante, nos ha ayudado a permanecer fieles en el nombre de Jesús, en este lugar, amén. Pero es tan importante esto, hermano, en el nombre de Jesús. Yo lo he visto, hermano, ha sido de grande bendición para mi vida. Hermanos, no le aseguro que usted no irá por la vida diciendo estas palabras, no sé qué hacer, como los muñequitos, las caricaturas que usted oye, en una caricatura que sale un muñequito y luego dice la señora de ese muñequito dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice esa señora constantemente, y le digo a Elish, vea mami, que nosotros sí sabemos qué hacer. Y se ríe ella, me voltea, pero ella siempre dice, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice siempre en sus respuestas. Y le digo a Elish, mami, nosotros sí sabemos qué hacer, le digo. Y ella se ríe conmigo, nosotros sí sabemos qué hacer. No vaya por la vida como diciendo, no sé qué voy a hacer. Como el muñequito ese que sale ahí en esa caricatura, no lo diga. ¿Sabe por qué a veces las personas, los mismos hijos de Dios lo dicen? Porque no están haciendo esto, porque no están orando en el Espíritu, no están orando en lenguas, no se están edificando a sí mismos en su santísima fe, no lo están haciendo y no tienen luz, no tienen claridad. Los jóvenes no irían por ahí tropezándose y después arrepintiéndose de sus errores si hubieran tomado tiempo orando en el Espíritu. Dios no está aquí para condenar a nadie ni a ninguno de nosotros,
Pero hay cosas que no debemos de pasar en nuestra vida, que pasamos por no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, por ignorar eso, en el nombre de Jesús. Pero no podemos ir nosotros por la vida yendo tropiezo tras tropiezo si hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. En este punto estamos hablando de orar en el Espíritu. Si lo hacemos, nosotros, los matrimonios, tendremos claridad. Los jóvenes tendrán claridad, sabrán qué hacer, sabrán cómo responder. Siempre en el nombre de Jesús. Y nos evitaríamos muchos problemas si hacemos esto en el nombre de Jesús. Hermanos, estoy tan agradecida con Dios por esto, en el nombre de Jesús, y no lo voy a soltar. Hermanos, usted ve tantas barbaridades que dicen en las redes sociales, que eso es del diablo, que no sé qué. Y como dijo mi padre espiritual, mi pastor, llegaron muy tarde conmigo. Muy tarde, demasiado tarde. No me van a robar esto. Nadie me lo va a quitar. Nadie, porque sé que funciona. Sé el poder que hay en la oración, en el Espíritu. Lo sé, porque yo lo he experimentado. A veces debilidad en mi cuerpo, tomo tiempo y hablo en lenguas, me edifico a sí misma y me recargo, como Dios lo dice, y salgo de ese cuarto recargada, fresca, más que una lechuga, porque no como una lechuga, más que eso, gloria a Dios por eso, en el nombre de Jesús, fresca como Dios me quiere, fresca, en el nombre de Jesús, y estoy lista para estar en pie y firme todo el día, en el nombre de Jesús, en mi hogar, responder en el nombre de Jesús. Oh, Dios es bueno, hermano. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria sea a Dios. ¿Está contento, hermano, de que se nos repita y se nos repita lo mismo? Gloria a Dios por eso, amén. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Vamos a orar en el Espíritu. Vamos a practicar lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Hermanos, esto es poderoso, esto es glorioso, es maravilloso, hermanos. Hermanos, Dios nos redimió de la vergüenza, Dios nos redimió. Y gloria sea a Dios por ello en el nombre de Jesús. Usted abre su boca por fe y tal vez su mente le dirá, ay hermana, pero no siento nada. Le tengo buenas noticias. No es por el sentir, no es por lo que usted ve, ni por lo que usted siente o no siente. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestra boca por fe. Tu palabra dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Así que, Padre, en esta tarde, en esta noche, hablamos contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Nembre son de qué, nembro coste, nemo